El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciendo: esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer yo con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tener rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Demos un aplauso. El tema del Evangelio de hoy, pues, tiene varias características, ¿verdad? Yo creo que la más simple, la más sencilla, es muy evidente. Es decir, los trabajadores que llegaron a distinta hora y a todos se les pagó igual. Por un lado se podría pensar en el tema de injusticia, ¿verdad? Pero naturalmente que hay un acuerdo previo con los primeros de un denario por el jornal de trabajo. Y luego viene, no injusticia, ¿verdad? Pero un poquito la diferencia. El que trabajó menos ganó lo mismo. Pues al final decía el dueño: ¿acaso no puedo hacer yo con mi dinero lo que yo quiera? Es decir, pudo haber sido una muy mala decisión pagarles igual a todos, ¿verdad? Pero fue su voluntad, su gusto, su gana y su pisto. Entonces, ¿qué? No hay más que objetar. La parábola intenta mostrar lo que es el reino de Dios. Por eso al principio dice: el reino de Dios se parece, ¿verdad? No, la parábola está hablando de el tema del salario justo, ni está hablando de la justicia distributiva, sino del reino de Dios. Y en ese sentido, pues volvemos otra vez a encontrarnos con que no importa en qué momento nosotros nos integremos o nosotros pues empecemos a desarrollar nuestra fe, no importa, ¿verdad? Esa es la comparación. No importa en qué momento nosotros iniciamos el conocimiento, la fe, la esperanza y la expectativa del reino, no importa. Al final, los que hayan empezado antes que nosotros, como pueden ser nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, ¿verdad?, los pequeños, pues no importa, ¿verdad? Al final todos vamos a obtener, ojalá, el mismo premio. No se trata de pago, pero la relación es esa, ¿verdad? El premio en función del trabajo, la retribución en función del trabajo. Aquí es la participación del reino sin importar el tiempo en que se haya iniciado o en que se haya participado dentro de la vida de la fe. El mismo para todos, para no haber diferencia
entre los que empezaron antes, los que conocieron más, etcétera. El reino es la posesión a lo que ojalá esperemos todos. De aquí se desprenden varios elementos. El primero podría ser, me creo que nos presenta esto, la parábola, el tema también del beneficio que podemos adquirir si aprovechamos el tiempo de la vida para involucrarnos en la vida de la iglesia. Yo sé que a veces uno no lo considera importante, yo lo sé, ¿verdad? Hay muchos quehaceres, hay muchos de ustedes que salen temprano por la mañana, regresan por la noche, cansados, yo lo sé, pero a veces no nos damos la oportunidad de algo más, aparte de la misa, por ejemplo, algo más. Por curiosidad, un poquito a veces, por descubrir algo nuevo. Los que conocemos algo, no lo digo por mí, por ser sacerdote, ¿verdad? Porque casi que es evidente, pero los laicos, y escuchando los testimonios de las personas ahorita de Canalitos y otras personas, pues descubre uno la riqueza, el gusto de la vivencia de Dios. Entonces es cierto, ¿verdad? No importa que hayamos empezado antes o después, pero hay beneficios si podemos empezar antes, por decir algo. Si aprovechar el tiempo de la vida, mientras más podamos aprovechar el tiempo de nuestra vida, conociendo un poco más de Dios, un poco más de la iglesia, viviendo experiencias nuevas, disfrutando de experiencias nuevas, experiencias que le van dejando a uno una sensación así como de gozo. Es decir, hablamos de que en la iglesia lo que andamos buscando es cierta tranquilidad espiritual. Buscamos lo espiritual aquí. La tranquilidad espiritual, como muchas veces hemos comentado, tiene que ver con una experiencia de Dios. Naturalmente que la vida de fe está abierta a una infinidad de posibilidades. Por eso no se extrañen cuando alguna vez alguna amistad les comparte, les dice, verá, cambiaron de religión, no son más de nuestra iglesia, y por ahí se oye aquella frase que dice: ahora sí conozco al Señor, ahora sí. Y es verdad, porque muchas veces como católicos no llegamos a conocer al Señor, porque vivimos una práctica religiosa, a veces un poco rutinaria, a veces tal vez un tanto obligatoria, o a veces pues tan simple como decir: estoy cumpliendo. Y si estoy cumpliendo por cumplir, efectivamente, posiblemente no voy a llegar a tener un conocimiento de Dios. Y no nos extrañemos, ¿verdad? Que ahora sí conozco al Señor. Pero ¿qué ha pasado? ¿Ha vivido alguna experiencia de Dios? Eso es lo que ha pasado. Definitivamente que la mayoría de nosotros católicos nacimos en un seno católico. No hemos tenido que hacer ese proceso, ¿verdad?, de cambio, sino que hemos venido desarrollando un cristianismo, un catolicismo, pues más o menos ritualista, más o menos de devociones, más o menos de práctica religiosa. Pero cuando uno se da la oportunidad de algo más, incluso dentro de nuestra iglesia, ¿verdad?, entonces ya efectivamente uno puede decir: sí, he tenido la experiencia de Dios, siento el gozo, siento la paz. Yo espero que la presencia y la participación en la Eucaristía, en la misa dominical, por lo menos les llene en algo, ¿verdad? La escucha de la palabra, la posibilidad de la comunión, y que ojalá que su paso por este templo les permita pues renovarse un poquito, aunque sea, ¿verdad?, ojalá que sea mucho, en su interior, en su motivación, ¿verdad?, para la vida, para el mañana, para el quehacer, para el trabajo, para los estudios. Es buscar esa comunión con Dios, ¿verdad?, permanente, de tal manera que nos sintamos llenos de Dios,
Y ustedes oyen personas que dicen, me siento llena del amor de Dios. Y a veces llegamos a pensar, incluso nosotros somos católicos, fanáticos, exagerado, fanáticos. Yo por eso no, yo no soy fanático, solo aficionado. Pero el aficionado también sufre, ¿va? Si su equipo pierde, sufre. El aficionado, aunque no sea fanático, de esos fanáticos que hay que son fanáticos, ¿verdad? Pero el aficionado también, ¿verdad? Siente su equipo, ¿va? Hablemos del aficionado católico, ¿verdad? Somos aficionados a la iglesia, ¿verdad? Le vamos al mismo equipo, digámoslo así, ¿verdad? Tenemos los mismos colores, ¿verdad? Apoyamos la instancia de nuestra iglesia, etc. Pero no es que sea fanatismo, son experiencias de Dios que muchas personas tienen y que les permiten decir que me siento llena del amor de Dios, me siento lleno de la paz de Dios. Claro, esperaríamos que nuestras eucaristías fueran de tal manera vividas que podamos al salir pues tener esa sensación, ¿verdad? Y que si en un momento determinado pues venimos con una carga muy grande a veces de preocupaciones y de mucha tensión a veces, ojalá que por lo menos nuestra presencia acá pudiera significar que al salir por lo menos un poco disminuyera un poquito esa carga, por lo menos aliviarnos un poquito en las tensiones de la vida, ¿verdad? Tenemos limitaciones de tiempo, ¿verdad? Imagínense, yo admiro a los hermanos protestantes, ¿verdad? Sus celebraciones, sus domingos es de 8 de la mañana a 1 de la tarde o a 12. No una hora. Y que si de repente el padre hace pico y dice, el padre hace peló. Ya vamos ya, y quiero ya terminar y todavía tengo que ir a hacer, va a ir a planchar uniformes, todavía tengo que ir a preparar loncheras. El padre cree que uno no tiene nada que hacer. Y entonces a veces vivimos esa limitación de las prisas, ¿verdad? O las inmediateces. Obedece en un principio al cumplir, ¿va? Yo voy por cumplir, entonces no me pida más, no, 1 hora por lo menos sí con mucho gusto, pero ya 1 hora y media no, tampoco, ya mucho. Entonces estas limitaciones pues no nos favorecen que en un momento determinado podamos salir así como que mucho más tal vez despejados o mucho más aliviados o descargados, por así llamarlo, ¿verdad? De toda esa preocupación que todos llevamos en la vida, todos las tenemos, todos, por una o por otra cosa. Preocupaciones, penas, incertidumbres y muchas cosas, todos tenemos algo de todo esto, todos. Hasta los pequeños están ya preparando para exámenes, ¿verdad? Ya están viendo al venir. Las mamás que están haciendo las tareas de última hora, ¿verdad? Haciendo maquetas, ¿verdad? Las mamás son las buenas para hacer todo eso. Las mamás son las que tienen que estar ahorita los trabajos de último año, ¿va? Los famosos trabajos para la nota, ¿va? Como quien dice, para que pase el niño. Son las mamás las expertas ahorita, las que debieran tener su diploma para fin de año ustedes. Los trabajos que tienen que estar elaborando y hasta altas horas de la noche, ¿verdad? Yo sé que sí se divierten en eso y se entretienen las mamás haciendo los trabajos. De todos modos, ¿se acuerdan cuando nosotros nos tocaba hacer las costuras? Aquel brin, ¿se acuerdan? Aquellos tiempos. ¿Quién lo hacía? Nuestra mamá. Los trabajos manuales de artes industriales, ¿se acuerdan ustedes aquellos sus tiempos, verdad? Llevábamos artes industriales. Las señoritas, las niñas llevaban educación para el hogar. Ahora juntaron eso, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama ahora? Hogar para todos. Entonces, estas preocupaciones de vida todas las tenemos, desde el más pequeño al más grande, por X, por Y, y entonces no tenemos pues a veces mucha oportunidad para descargar y para un poquito sentir esa tranquilidad que a veces necesitamos. El descanso ya ayuda. El descanso ayuda un poquito a romper con ese devenir
con ese estrés que se llama, ¿verdad?, de las carreras del día, y que pasa en un suspiro el fin de semana, ¿verdad? En un suspiro se les termina y ya mañana es viernes. Pero fíjense ustedes, yo sé que ninguno de nosotros, ni yo, pues, para ser sincero, ¿verdad?, llegaríamos al extremo de San Pablo, lo que él presentaba la lectura según. Esto es una, ¿cómo le dije? Una percepción de la fe así en grado extremo. Veámoslo ahí, segunda lectura, dice San Pablo: porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Una ganancia la muerte. Ni siquiera piensa San Pablo en una tragedia o una tristeza, no, ganancia la muerte. Si uno estaba enfermo, estaba qué, pero no, es la fe. Y vean lo que dice a continuación. Dice: pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría qué elegir. Por un lado, dice San Pablo, me hacen fuerza las dos cosas. Por un lado, el deseo de morir. Y no es que San Pablo haya tenido tendencias suicidas, maníaco depresivo le llaman ahora, ¿verdad ustedes? No es que San Pablo estuviera en crisis. No, por un lado, dice San Pablo, el deseo de morir y estar con Cristo. Esa es la perspectiva de San Pablo. Era la perspectiva en ese momento. Morir para estar con Cristo, es decir, el proyecto del reino era para él sí una posibilidad. Entonces, ¿para qué vivir si puedo estar con Cristo? Que con mucho, dice, sería lo mejor. Pero si todavía puedo hacer algo, ¿qué va? Aunque sea seguir viviendo. O sea, la perspectiva de San Pablo, vivir para el servicio y todo esto, no era tan importante como la perspectiva del reino, insisto, la perspectiva del reino. Claro, yo sé que San Pablo llegó a esto después de un proceso largo de conversión, de una asimilación de los contenidos del Evangelio, de la Sagrada Escritura, y también de su convicción, ¿verdad? San Pablo era un hombre de convicciones. Cuando era judío, aparecieron los cristianos que estaban como que viciando el judaísmo y a perseguir cristianos. Este sí era radical, era en ese sentido pues un hombre muy auténtico. Cuando ya se cambió, cuando ya se convirtió al cristianismo, también fue radical. Yo no creo que haya sido fanático, radical. Entonces su expectativa fue: mejor para estar con Cristo, mejor morir. Lo consideraba una ganancia, no una pérdida, no una tristeza o una frustración. Bueno, sé que no serán nuestros criterios en este momento de la vida, yo lo sé, pero por lo menos, aunque no sea el extremo de San Pablo, tener alguna perspectiva, decir, bueno, la posibilidad del reino de Dios valdría la pena. De verdad, ese es el proyecto de Dios, el que podamos vivir eternamente. Ese es el proyecto, ¿verdad? De alguna manera esto se asemeja a una carrera. Esto, lo del tiempo de trabajo, también lo podemos asociar con una carrera. En la carrera, incluso el próximo minuto, se llama la maratón. En la maratón pues va a haber premios para algunos, ¿verdad? Habrá premios para los ganadores. Y por ahí pues sí se va a entregar ahí un kit para los que se inscriban. Pero el premio para los ganadores. Por supuesto, el que corra más, ¿verdad? El que aguante y que llegue primero, segundo, tercero. En la perspectiva del reino es: no importa en qué lugar llegue, no importa si llega gateando, boqueando ahí en la meta, no importa. Lo importante es llegar a la meta. No importa si primero o último, no importa si en condiciones como sea, no importa. Lo importante es llegar. Y entonces el premio es igual para todos. No se trata de que el reino sea
para el primero, segundo y tercer lugar. No es así, no es competencia, no es saber quién llega primero, no, es llegar, es la meta. Llegar y poder participar. Hay otros dos aspectos de la parábola que llaman la atención, pero solo se los comento brevemente, verá, el tiempo, pero el tema del tiempo perdido. Sí debe de preocuparnos también a todos, ¿verdad? Decía la parábola, llegó y ustedes ociosos, por no decirles haraganes, huevones. Es decir, se pasaron aquí, ¿qué están haciendo aquí? Es que nadie nos ha venido a contratar, ¿verdad? Sí, pues van a llegar a pedir favor, hagan la campaña, van a trabajar, ¿verdad? Yo creo que hay que ser un poquito más, en ese sentido, mucho más responsables, ¿verdad? Lo hablo en general, el tema del tiempo perdido, el ocio, que se convierte también en un elemento contrario a nosotros. La persona que no hace mucho o no hace nada, le da vueltas a su mente, piensa cosas, imagina cosas y desperdicia su tiempo. Es saber aprovechar el tiempo presente. Vendrán las vacaciones, sé que habrá tema para hablar de las vacaciones, pero ojalá que en las vacaciones aprendiéramos algo más de lo que hemos aprendido en la escuela o en el colegio. Pero eso depende de los padres, de cómo ustedes también aprovechan su tiempo. Y el otro elemento que está ahí también un poco sugerido en la parábola esta de los trabajadores que fueron a la viña, pues de alguna manera es el esfuerzo que pongamos en hacer las cosas bien, que nos distingamos por ser personas que hacemos las cosas bien hechas, en el trabajo, en el negocio, en la casa, en la empresa, donde sea, que nos distingamos por ser personas eficientes en nuestro trabajo, que busquemos de hacer siempre lo mejor, siempre la excelencia, ¿verdad? Que por lo menos se diga de nosotros que somos gente capaz y gente que por su convicción religiosa realiza todas sus funciones con autoridad y con bastante capacidad. Que nos esforcemos cada día más, ¿verdad?, en que nuestra producción sea lo mejor para pues la satisfacción propia y por supuesto para beneficio familiar. Demos un aplauso al Señor en esta noche que estamos participando.